Compañeros maestros, ¿cómo están? Como seguramente ya saben, ya fue expedida la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar. Nuestra guía ya está en forma definitiva, ya se puede descargar desde la página de Básica CEP. Y voy a tratar de hacer un resumen, una recensión de lo más importante que se estaría realizando para esta sesión, de tal manera que nos pudiera dar un poco más de claridad e incluso dejar un poco más de certidumbre con algunas de las reflexiones que podamos hacer. Como les decía, pues la guía ya está disponible para descargar. Aquí en la descripción del video también voy a dejar tanto la guía como algunos de los materiales que solicita para poder darle cumplimiento. Y recordar pues que se trata de orientaciones, es justamente un auxiliar no definitivo que se puede modificar a conciencia de los colectivos docentes. Para esta segunda sesión ordinaria están pensados algunos objetivos muy específicos y es muy importante puntualizarlos. Bien, primero aparece esta sección donde nos dice que lo importante como propósitos en esta guía es destacar tres apartados. El primero es que recuperemos nuestra experiencia en la educación a distancia. El segundo, que compartamos nuestras prácticas para enriquecerlas. Es decir, en el colectivo docente estaríamos haciendo unas plenarias en las que todos vamos a compartir cuáles son esas acciones que estamos realizando, de tal suerte que nos enriquezcamos unos con otros. Aquí vamos a tener las experiencias de otros docentes también incorporadas, es decir, en la guía, en la parte media, vienen algunas experiencias de docentes de varios estados de la República Mexicana. Y ahí tendríamos que establecer también acuerdos sobre qué elementos pudiéramos incorporar de esas prácticas que nosotros vemos de otros docentes y aquellas que en el colectivo estamos compartiendo. Y finalmente, en el tercer apartado vamos a hacer el reconocimiento de nuestros esfuerzos, intercambiar opiniones acerca de cómo nos sentimos cuando intercambiamos prácticas o bien cuando observamos prácticas de otros compañeros. Decía entonces que estas orientaciones vienen mencionadas muy claramente sobre que es una dinámica virtual, como bien lo sabemos, por lo que se considera como una sugerencia metodológica para llevarla a cabo, realizarla en dos versiones. Una es la primera con un trabajo individual, donde los maestros tendríamos que estar realizando la revisión de los documentos previamente, estar preparando esa exposición para compartir a los compañeros, o bien si tenemos niveles de secundaria donde por asignaturas pudieran compartir, o bien de un mismo grado en escuelas que tienen más de un docente por grado, pudieran tomar acuerdos de cómo se va a exponer la experiencia, cuál se va a compartir para el momento de llegar a la plenaria. Y recalcan que es una propuesta. Esta guía es una propuesta para llevar a cabo. Se puede modificar sin mayor problema de acuerdo a la conveniencia del colectivo. Las actividades y productos que se proponen deben servir para orientar la reflexión y concretar propuestas que surjan de ese diálogo profesional colectivo y no como instrumentos de control administrativo. Creo que es un punto importante a considerar. Se habla justo de lo que les decía, del trabajo individual, donde haríamos una lectura previamente, antes de las plenarias generales o virtuales. Podríamos anticiparlo quizá de día, no sé, este trabajo individual, al ser flexible, particularmente se me hace más productivo que no sea el propio día de CTE, que está planeado para el día 11, sino que se pudiera realizar quizá un día antes o tal vez desde el miércoles. Cada docente o cada pequeño grupo de docentes hace la revisión de estas propuestas de alternativas de trabajo que hacen docentes de otros estados, las que se hacen entre los colegiados, entre los colectivos, por asignatura y demás, eligen cuál se va a compartir posteriormente y el día del CTE, que está planeado para el día 11, en ese momento en la plenaria virtual se exponen los trabajos. De cierta manera esto cabe a posibilidad de que cada colectivo se acomode a sus necesidades.
hace un remarcado en que es posible hacer todo este tipo de apoyos en procesadores de texto, herramientas en línea. Hay opciones para hacer algunos formularios, me parece que sí podríamos apoyarnos de formularios, sobre todo en las preguntas iniciales y en el apartado final, donde sugiere que todos expongan su opinión acerca de lo que se estuvo vertiendo en las reuniones, y en un formulario pudiéramos sintetizar las opiniones de todos para no llevar tanto tiempo, y además para dejar constancia incluso graficada de las opiniones de los compañeros. Creo que sí podríamos utilizar esa utilidad. Bueno, vamos a la segunda parte, que es el trabajo en equipo. Aquí en el trabajo en equipo se hace énfasis en esta segunda modalidad que les comentaba. Todos los colegas que imparten o un grado en una escuela grande o que trabajan en secundaria por asignatura o bien se ponen por ciclo, van a intercambiar experiencias sobre estas prácticas pedagógicas que resultaron con efectos positivos, y posteriormente, pues bueno, se van a exponer en la plenaria virtual. Cuando trabajen por equipos, en esta modalidad también pues estarían haciendo pequeñas videoconferencias por los niveles, por asignaturas, para llegar a la conferencia o en forma de plenaria donde estará todo el colegiado. Y bueno, llegamos a esta modalidad. Como les decía, pues el trabajo en plenaria tendría que ser aquella donde, una vez agotadas las primeras dos fases del trabajo individual, analizamos propuestas, hacemos nuestra propuesta, trabajamos con el equipo, posteriormente cerraríamos con el trabajo en plenaria, obviamente en videoconferencia, donde hacemos esta conversación de todo el colegiado, precisamos los productos, y es importante, aquí menciona que, bueno, esta plenaria donde estaría todo el colegiado, podría funcionar, se me ocurre a mí de dos maneras. Si el viernes lo trabaja todo el colegiado, muy temprano por la mañana, pues bueno, se presentaría la modalidad de trabajo, el mensaje del secretario de Educación, se suspende para que posteriormente se hagan las actividades individuales y de equipo, y se vuelve a convocar para la plenaria virtual, lo cual pues bueno funcionará para algunas escuelas. Particularmente creo que es quizá un poco más eficiente el uso de los tiempos si con anterioridad conocemos el contenido de la guía, preparamos nuestra participación, sea en equipo o sea de manera individual, y el día de la plenaria, pues ya asistimos con nuestro particular producto para exponer nuestra experiencia, y en esa plenaria, pues iniciamos con el mensaje del secretario y volvemos a leer los objetivos de la sesión. Creo que sería una dinámica un poco más eficiente, pero esto pues sería a gusto personal de cada uno de los colectivos docentes. Se hacen algunas recomendaciones muy específicas. El hecho de iniciar puntual, muy interesante que se sugiere que todo el tiempo esté la cámara encendida. Pues bueno, esto también tendría que ver con la facilidad de conectividad a internet. Sabemos que en algunas ocasiones se necesita estar en modalidad de cámara apagada, pues si la conexión a internet es un poco deficiente. Pero en la general, pues tratar de que esté encendida. Micrófono apagado, creo que esa dinámica ya la hemos aprendido a partir de nuestras intervenciones, levantar la mano cuando sea necesario, revisar previamente la guía, realizar las actividades de trabajo individual, tener al alcance el cuaderno de notas en el que hayamos tenido nuestros registros, nuestras presentaciones, obviamente, y finalmente pues estar haciendo esas elecciones de tanto el relator como tener la consigna de que todos, una vez concluida la sesión, en un tiempo posterior, hacer el recapitulado de los acuerdos y posteriormente enviarlos a los correos electrónicos o en la modalidad que se tenga establecida, ¿no? Quizá hasta en un WhatsApp, hacerle mandar los acuerdos a los compañeros. La agenda de trabajo está planteada de este modo. Es inicialmente lo que les decía, hay un 10% del tiempo destinado para la jornada, en la que se pide que se estructure la sesión justamente dándole a conocer a los compañeros cómo la dinámica de la sesión del CTE, posteriormente ver el mensaje del secretario y ahí consumir el 10% del tiempo disponible.
Con eso haríamos una suspensión para el trabajo individual y en equipos, donde decíamos cada uno haríamos la revisión de las propuestas de trabajo, de las prácticas innovadoras que realizan en otros estados otros compañeros, analizarlas, cotejarlas con las nuestras y proponer hacia nuestro colegiado docente una práctica que quisiéramos compartir con los demás y que pudiera llevar a establecer acuerdos quizás para poder hacer la implementación masiva de una práctica. Esto estaría consumiendo el 30% del tiempo disponible y aquí es donde yo creo que a mi gusto personal podríamos hacer una adecuación. Quizá este 10% de tiempo con la presentación y el mensaje del secretario, pasarlo a después cuando sea el momento de la plenaria, iniciamos con el mensaje y ahí en ese momento ya habíamos previamente leído la guía, ya sabemos cuáles son los propósitos, que tenemos que preparar una pequeña exposición de nuestras prácticas pedagógicas innovadoras. Y en ese momento, pues bueno, lo retomamos cuando sea la plenaria virtual y no estamos en la dinámica de presentarnos, nos desconectamos para hacer el trabajo individual y nos presentamos a la plenaria. Creo que ahí podemos hacer adecuaciones para que sea más eficiente el uso del tiempo. Ya en el momento de compartir las prácticas y enriquecerlas en el colegiado, pues bueno, son plenarias donde está destinado el 50% del tiempo. Se revisan las experiencias de maestros y maestras del país. Habla de plenarias porque recordemos que puede trabajarse con los equipos de trabajo. Se intercambian esas prácticas si son del nivel de grado de asignatura y después, cuando estemos compartiendo con todo el colegiado, pues podemos definir si prácticas de los compañeros del país o bien las que manejan nuestros compañeros de nivel, de asignatura o de grados, las pudiéramos enriquecer y compartir con todos para implementarlos masivamente. Y cerraríamos con el reconocimiento de los esfuerzos que todos estamos haciendo, donde les decía que concluye con una sugerencia de un formulario de algunas preguntas que pudieran dejar constancia de cómo nos sentimos, cuál práctica nos pareció más interesante y cuál podríamos estar implementando y puede quedar en las respuestas de los formularios. Creo que me parece útil en ese sentido. El tema 3 de compromisos con el aprendizaje colaborativo es una sugerencia que nos están haciendo de traer nuevamente algunas producciones que ya hicimos en los consejos técnicos escolares, tanto de la fase intensiva como en la fase extraordinaria y en la primera sesión ordinaria. Están recapitulando algunos extractos que podemos utilizar para darle un peso sustantivo a las actividades de esta sesión. Esta es una de ellas. Recordemos que hicimos un decálogo de colaboración en la escuela, lo cual tuvimos ya como producto. Y eso justamente pues nos va a permitir que obviemos algunas cosas, porque seguramente ya tenemos productos que nos sirven para estar haciendo nuestras propuestas. Quise mencionarlo, pero un poquito más adelante voy a ir a esas guías en específico para saber de cuáles son de las que nos hablan y que igualmente estarán aquí en la descripción del video. Bien, para avanzar entonces el propósito es que el colectivo docente pues comparta esas experiencias, reconozcan los esfuerzos conjuntos y se le pueda dar continuidad al aprendizaje basándonos en experiencias también de otros compañeros que seguramente pueden enriquecer nuestra propia práctica. Y aquí es donde entran estos materiales que les decía, el que apareció hace un momento es el decálogo de colaboración, está pensado traerlo nuevamente porque ahí hicimos algún vaciado de cuáles serían esas contribuciones, esas acciones que estaríamos haciendo recurrentemente para dar continuidad al trabajo a distancia con los alumnos. Ese documento lo elaboramos en la guía de horizontes, si recuerdan, cuando fue la fase intensiva de capacitación, fue uno de los productos, fue en la página 36. La autovaloración y propuestas de estrategias de aprendizaje, también lo tenemos como producto del Consejo Técnico Escolar en la fase extraordinaria y la autoevaluación de logros y áreas de mejora de la primera sesión. Estos tres productos ya los teníamos. Miren, yo aquí los tengo
y justamente voy a hacer mención de ellos. Trataré de que se observen aquí. Serían estos. Inicialmente, pues bueno, decirles que aquí está nuevamente la referencia, el decálogo que aparece en este documento de horizontes. Aquí está en el tema 3, actividad 3, hicimos el decálogo de colaboración en la escuela. De hecho, lo fuimos construyendo a lo largo del CTI intensivo, si recuerdan. Después nos habla de la autovaloración y propuestas de estrategias de aprendizaje, que lo tenemos aquí, donde nosotros hicimos esta autovaloración e intercambio de propuestas y lo fuimos vaciando en forma de estas propuestas abiertas de los compañeros, pero a la luz de estos ítems de salud, actividad física, salud mental, alimentación, aprendizaje y prevención de riesgos. Y obtuvimos este producto. Luego, la autoevaluación de logros y áreas de mejora de nuestro trabajo al comienzo del ciclo escolar. Ese es un producto de la primera sesión ordinaria, que es este. Si recuerdan, hicimos incluso la versión, aquí de hecho les compartí en el canal, un enlace hacia un formulario, incluso hay un video de cómo hacer esto en forma de formulario, de tal manera que se contestara previamente a través de un mensaje de WhatsApp, entran al formulario, lo contestan los compañeros y el día de la reunión pues ya tenemos las respuestas porque pues se contestaron de una manera muy sencilla. Yo adicionalmente les voy a decir que les recomiendo que pudiéramos utilizar este documento. Está a partir de la página 17 del PDF, del documento del anexo 1 de orientaciones para apoyar el estudio en casa de niños, niñas y adolescentes. En esa página 17 que empieza el trabajo, déjame, voy directamente a la 17. Mira, aquí en el apartado 3, en este documento de orientaciones nos hablaba de la preparación de la estrategia de enseñanza a distancia. Y creo que es importante retomarlo como para hacer un autoanálisis y retomarlo nuevamente de cara a cuando se comparta en plenaria las estrategias de los compañeros y podamos enriquecer. Aquí se nos habló, me parece de una manera importante, la importancia de valorar el diagnóstico que hicimos de los estudiantes al inicio del ciclo escolar, porque aquí identificamos cuáles eran las principales dificultades de conexión, de aprendizaje de los alumnos, los retos para hacer este diagnóstico a distancia, de tal manera que posteriormente y después de indagar respecto a cómo está la situación de los alumnos, podíamos hacer un planteamiento para un plan de trabajo en lo subsecuente y estar llevando a cabo las actividades del ciclo escolar. Pero si vamos un poco más abajo, aquí nos hacen unas recomendaciones entre la página 17 hacia adelante, donde dice, si las condiciones lo permiten, impulsar el desarrollo de proyectos o actividades que les permitan de forma lúdica. Desde aquí se nos hacía una invitación hacia el trabajo a través de proyectos didácticos, recordando que en el plan 2017, en la línea de primero y segundo grado de aprendizajes clave, se habla de los proyectos didácticos como una modalidad de trabajo en la cual los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar estos proyectos que tienen una duración de 2 a 6 semanas, dependiendo del maestro, del contexto y de los niños. Creo que sería importante retomar esa parte. Aquí se habla de la ludificación o gamificación. Imagínense, desde aquí lo tenemos referenciado, aprender de forma lúdica. Y si lo vaciamos al entorno digital, pues ahí tenemos la ludificación o gamificación, como también lo conocemos. Y aquí nos hace las recomendaciones de algunas actividades que pudieran retomarse, donde se podrían incorporar los aprendizajes esperados. La lectura diaria de textos literarios, escribir o dibujar su historia de vida, fomentar las conversaciones en familia, pedir que seleccionen un objeto personal que tenga valor sentimental, lo representen, dibujar croquis o mapas, que son de las estrategias básicas para la enseñanza de la geografía, resolver desafíos matemáticos en familia, elaborar líneas del tiempo y esquemas cronológicos, igual recordar la estrategia de líneas del tiempo, que es una de las estrategias básicas de historia. Desde la propuesta de escuelas multigrado, ahí tenemos muy claramente
esos esquemas de estrategias. Redactar textos libres, leer y analizar noticias del periódico, interpretar imágenes, elaborar mapas conceptuales, participar en juegos de simulación, presentar objetos del pasado, presentar a la persona o personaje que más admiran. Todas estas actividades me parece que también son importantes como un insumo para generar nuestra exposición, nuestro intercambio de ideas y enriquecer las prácticas que estaremos haciendo para el segundo, quizá tercer periodo del ciclo escolar. Entonces, todo esto está presentado como materiales o insumos necesarios. Yo decidí sugerir este último, que creo me parece importante y enriquecería la dinámica que se estaría realizando. Bien, entonces, continuando con esta idea, estaríamos haciendo la actividad para trabajar de manera individual. Esto es antes de la sesión en línea, como nos habían sugerido y como les estaba comentando. Leeríamos cuáles serían las ideas de la guía, recuperar esas valoraciones que hicimos de los materiales que acabo de comentarles, el decálogo, recuperarlo, cuáles eran nuestras participaciones en las que nos habíamos comprometido de cierta manera en ese decálogo, reflexionen sobre las decisiones pedagógicas que han tomado al planificar, es decir, recuperar el diagnóstico, recuperar de estas ideas de cómo podríamos haber trabajado con los alumnos a distancia, qué sí pude haber hecho, qué no, qué plataformas y demás. Y en ese sentido, estar preparando los elementos que nosotros podríamos vertir en una presentación para compartir con los compañeros, ¿no? De ahí que pude sacar formas de comunicación que he utilizado, de qué manera he favorecido el aprendizaje con los niños, con mis intervenciones, cuáles son los elementos que incorporé gracias al intercambio de experiencias con mis pares en el colectivo docente. Y aquí me parece interesante que estaríamos haciendo el análisis de las prácticas que nos pone la guía para análisis respecto a otros compañeros de toda la República. Estaremos leyendo experiencias, viene Veracruz, viene Yucatán, Baja California Sur, Guanajuato. Aquí vamos a reflexionar sobre las estrategias, identificar ideas planteadas en esos fragmentos que tenemos allí. Podemos sacar aquellas ideas de qué creemos que puede haber favorecido el aprendizaje y cuáles podrían aplicar a nuestro contexto, ¿no? Es una manera de enriquecernos colectivamente. Y luego allí entra ya el momento de seleccionar esa práctica que deseamos compartir con el colectivo. Prepararíamos con una breve caracterización y en ese momento, pues bueno, ya estaremos analizando lo que hicimos y poder compartirlo con los compañeros a partir de esta presentación. Aquí pues decidí mencionar lo que seguramente podría convertirse en la remembranzas de las actividades que están realizando muchos compañeros, pero también puede servir como una posibilidad de aplicación en el colectivo si las conocemos de manera somera en este momento. Aquí en el canal ya tengo algunas de estas aplicaciones educativas que se pueden trabajar de manera sincrónica y asincrónica para que si en el colectivo docente se cree la conveniencia de enriquecer las prácticas que ya se tienen compartidas, pues también pudiera caber la posibilidad de sentar las bases para seguir trabajando sobre nuevas modalidades que permitan enriquecer los aprendizajes de los alumnos en la virtualidad o a distancia. En este sentido, pues seguramente habrá docentes que trabajaron con Padlet como una posibilidad de establecer trabajo sincrónico o asincrónico, una plataforma educativa que, como les digo, aquí en el canal está material y estaré subiendo otro más. Nerpod como plataforma educativa que está de cierta manera auspiciada por Zoom, recordando que tenemos aquí la posibilidad de crear presentaciones al estilo PowerPoint, pero con la facilidad de que los alumnos descargando la aplicación pueden estar en comunicación sincrónica con nosotros, también funciona en modo asincrónico, pero tenemos la posibilidad de la evaluación formativa que me parece bastante relevante con esta aplicación. Quienes utilizaron Sway
pues pueden documentar en este momento cómo fue el uso con Sway, cómo le hacemos llegar las presentaciones a los alumnos. Aquí en el canal, nuevamente les reitero, hay información para quien guste conocer de Sway, cómo diseñar una presentación, cómo se les envía, cómo no consume el espacio de almacenamiento en el teléfono celular del niño, porque todo está almacenado en la cuenta del profesor de su Office 365, pero las presentaciones son altamente llamativas para los alumnos. Quienes usan las evaluaciones como un instrumento de evaluación, es decir, los cuestionarios, tanto de Google Forms como de Microsoft Forms, se le envían al alumno y pueden servir para retroalimentación, tanto del estudiante como de todo el grupo. También aquí se pueden compartir ese tipo de prácticas. El uso de herramientas adicionales para aquellas escuelas que no tienen posibilidad de hacer una comunicación sincrónica tan sencilla. Aquí, adicionalmente a este video del CTE, estaré compartiéndoles el tutorial para el uso de Kiwix, para esos contextos donde estamos desconectados la mayor parte del tiempo, una posibilidad de acercarles mucha información donde los alumnos pueden leer, revisar, analizar información sin necesidad de tener internet, que les estaré compartiendo en breves momentos más también aquí en el canal. Tenemos la posibilidad de analizar cuáles son las mejores prácticas que nos han funcionado con WhatsApp, por ejemplo, donde nos hemos hecho expertos en muchas modalidades en su uso. Facebook y los grupos, seguramente muchos maestros pueden documentar estos procesos. El uso de las pizarras digitales, quienes utilizan Google Meet, pues bueno, ahí pueden meter su uso que le han dado a Jamboard, pueden meter quienes usan Office 365 y Teams, pueden meter el whiteboard de Microsoft, su pizarra digital, específicamente para Teams. Se puede usar por separado, pero bueno, funciona integrado a Teams de manera muy conveniente. O más pizarras digitales. Realmente hay mucha variedad de pizarras, pero la estrategia pues sería la misma. También pudieran utilizarse los portafolios digitales. Aquí pudieran documentar cómo es que nos hacen llegar los alumnos sus evidencias y cómo se hace la retroalimentación, lo cual es fundamental para la evaluación formativa, ¿no? Incluso instrumentos. Si alguien o el colectivo decide que necesita formalizar un poco acerca de los instrumentos de evaluación, también los estaría invitando a que aquí en el canal de Maestros y las TIC hay una serie de herramientas que podemos utilizar para poder hacer la evaluación formativa, desde rúbricas automatizadas para darles el seguimiento, como las tablas de los aprendizajes esperados básicos de cada grado. Eso sería fundamental para entender qué es lo que necesito hacer para dar seguimiento a los aprendizajes esenciales de cada grado y que podamos establecer pues cuáles son los más importantes para cada uno de los grados que atienden los compañeros profesores. Eso sería un aspecto bien importante. Y bueno, pues también se puede documentar cómo es que es nuestra dinámica de participación si estamos en contextos donde se dan las videoconferencias por la conectividad, cómo se realizan las mejores prácticas. Y aquí pues podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Desde en una videoconferencia, cómo comparto pantalla y los puedo llevar a los mapas de Google, cómo puedo hacer uso de cualquier infinidad de plataformas en línea, incluso los interactivos PET que también se compartieron aquí en la página, cómo pude hacer uso de mis interactivos PET para mostrarles a los alumnos algunas simulaciones interactivas que les permitieran enriquecerse. Y pues bueno, infinidad de cosas que podemos mencionar sobre quien está trabajando con esta modalidad. Y volviendo a la guía, pues este sería el momento. Voy a generar mi presentación, mi exposición para mis compañeros, titulo la práctica, describo qué buscaba lograr, si incorporé los programas de televisión de Aprende en Casa, cómo los incorporé, cómo inmiscuí ese auxiliar para mi trabajo del aprendizaje esperado o del proyecto didáctico que estuve realizando, qué hice, si tuve comunicación, con qué plataformas, cómo involucré a los niños, cómo participaron los padres de familia, los resultados que me dio. Y aquí, en este momento, pues bueno, tendría yo que especificar, y dice la guía, tendría que ser una presentación muy eficaz, con una dinámica que tendría que ser concreta, clara y muy breve.
podemos apoyarnos de una imagen, dice una diapositiva, una narración. Creo que tendría que ser muy breve según la cantidad de miembros del Consejo Técnico Escolar. Según el colegiado, pues bueno, sería el tiempo disponible para compartir o seleccionar las mejores prácticas, ¿no? Si estuvieron trabajando en equipos por grado, ciclo o asignatura, en el caso de secundaria, pues bueno, tendrían que elegir una práctica. Estarían en una videoconferencia previa seleccionando cuál es la práctica que se va a compartir para el momento de llegar a la plenaria. Y luego en actividades para trabajar en equipos por grado, ciclo, asignatura, les decía, pues bueno, ellos es como un trabajo aparte, trabajo en equipo, donde pues bueno, como son varios compañeros que comparten asignatura o grado o ciclo, están haciendo la revisión de esas propuestas y es como un filtro donde seleccionarán, se pondrán de acuerdo en las mejores prácticas, cuáles son aquellos elementos que rescatan de las prácticas, cómo favorecieron el diálogo, la colaboración entre los actores involucrados y posteriormente pues tendrán que hacer la revisión de lo que les gustaría incorporar en las prácticas, cómo adaptarían estas prácticas al contexto de la escuela, regresando nuevamente a esas prácticas que vimos de los compañeros del país, ¿no? Todo eso se tendría que documentar y posteriormente compartir las experiencias presentándolo para la plenaria virtual. Llegando entonces a la plenaria virtual, ya con ese camino transitado, pues estaríamos en la posibilidad de iniciar, pues bueno, siempre con la consigna de que sea un trabajo para mejora, ¿no? Una crítica constructiva, un diálogo, intervenciones muy precisas, muy objetivas. eh, Incluso, pues bueno, no me atrevería a decir que lo llamáramos crítica porque es un poco de ruido, sino son intervenciones para apoyar, para enriquecer la práctica, cómo se ha vivido la educación en línea, cómo se sienten en este momento y en ese momento empezamos con los logros que se han tenido a partir de las presentaciones. Criterios que tomaron en cuenta para elegir esa práctica, esa plataforma que enriquece su trabajo docente, qué elementos se encontraron, ¿no? Cuando trabajaron en equipo, qué elementos comunes comparten y qué elementos novedosos encontraron también en las prácticas de los compañeros, ¿no? Cuando se hizo una plenaria de equipo, una mini plenaria, qué elemento encontramos y a quien le tocó la exposición ya en la plenaria virtual con todo el colectivo docente, pues bueno, hace énfasis en lo que encontró en los compañeros, ¿no? Nos pide que revisemos el anexo 1. De hecho, me gustaría mostrar el anexo 1, aunque alarguemos un poquito el video. Aquí en el anexo 1 de esta guía, y perdón si va muy rápido, habla acerca de esos elementos para favorecer el aprendizaje colaborativo en el trabajo a distancia. Y vienen aquí algunas ideas compartidas, volvemos a lo mismo, es un trabajo de observar actividades compartidas, proyectos realizados, que quizás se van a asemejar a los que realizamos nosotros, o si no, pues ideas que nosotros podemos utilizar para poder realizar la implementación en nuestro contexto, si así lo permite. El trabajo, aquí vemos incluso trabajo con Facebook, las plenarias virtuales, los proyectos acorde a las necesidades bien aquí está el título de COVID-19. Y en suma, que todo esto nos deje la posibilidad de enriquecernos con muchas ideas, ¿no? Bien, y cerrando en este apartado, pues bueno, dice que hagamos un ejercicio de coevaluación a partir de las características de las intervenciones y de los elementos. Y nos podemos guiar con los siguientes elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, dice que podamos hacer cuáles de los elementos pudimos identificar con claridad, de acuerdo a nuestro contexto, cuáles podemos nosotros utilizar y enfocarnos en esos esfuerzos o iniciativas en nuestro contexto inmediato y con qué recursos contamos para poder implementarlos, ¿no? Incorporar los criterios que consideren más relevantes y también podemos hacer hasta como parte de los compromisos de ese decálogo que habíamos hecho,
pues lo podemos enriquecer, ¿no? Fortalecerlo. Y finalmente, comentar, recordemos que este era el último porcentaje, 10% me parece del tiempo disponible para cerrar, donde integraríamos comentarios, experiencias, cómo nos sentimos, y aquí se sugiere el uso de una herramienta en línea, como les decía, un formulario tanto de Google como de Microsoft Forms. Podríamos hacer un pequeño formulario, ponemos estas preguntas, nos la compartimos en un mensaje de WhatsApp, respondemos todo el colegiado y obtendríamos un resumen donde podríamos tener ya a manera de síntesis cómo nos sentimos, qué vamos a incorporar, qué hemos hecho y qué acciones nos parece que podríamos llevarnos para favorecer el aprendizaje de maestros y alumnos. Podríamos poner en ese último inciso qué acciones podrían hacer para favorecer el aprendizaje entre maestros, planear juntos, invitar a otros compañeros a observar una clase en línea, capacitarnos en el uso de herramientas tecnológicas, capacitarnos en el uso de estrategias para favorecer el aprendizaje o bien otra. Estas pueden ser posibles respuestas de la última pregunta si lo hacemos en un formulario, donde ya podríamos tener las respuestas de todo el colectivo, hacia dónde tienden, si la mayoría piensa que podríamos hacer planeación conjunta, si podríamos hacer una capacitación colectiva sobre herramientas tecnológicas, eso puede salir en el formulario de una manera muy eficiente. Ahí es donde sí considero que podríamos hacer un resumen a partir de eso. Y bueno, el cierre es dialoguemos sobre los resultados, tomamos acuerdos sobre lo que podrían hacer como colectivo y pues se registra en los acuerdos, ¿no? Recordando que hay una bitácora por realizar. Vienen nuestras referencias y un anexo 2 que me parece importante, que es dar a conocer las encuestas tanto alumnos, padres de familia, maestros. Tenemos abiertas las encuestas del 2 al 18 de diciembre, en donde evaluamos las prácticas tanto de Aprende en Casa como las que realizamos los docentes a manera de retroalimentación y que pueda servir para el planteamiento de las nuevas propuestas. Esta sería, compañeros maestros, pues la forma en que estaríamos realizando la segunda sesión ordinaria de CTE. Les recuerdo que aquí en el canal estarán encontrando los enlaces en la zona de descripción, tanto a la guía como a los documentos. Y adicionalmente, si gustan venir al canal, estarán unos pequeños tutoriales de estas herramientas que los colectivos que por alguna razón no las han implementado, pero que pudieran tener la posibilidad de hacerlo, incorporen estas prácticas, tanto en contextos conectados como desconectados, es decir, podemos tener alternativas para enriquecer el trabajo con los alumnos. Muchas gracias.